En esta presentación se hablará sobre el análisis de la superficie de derecho de vía, mantenimiento y alcance de radiación en terrenos con líneas de alta tensión dentro del municipio de Tijuana para el cálculo de un coeficiente de afectación. Presenta Martí Elizabeth Gutiérrez Tapia, alumna de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales dentro del posgrado de doctorado en evaluación. Como director, el doctor Julio Ernesto Torrescoto Macier y como lectora, la doctora Erika Chávez Nongaray en el mes de junio de 2024. Como contenido encontraremos introducción, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, hipótesis y supuestos, justificación, marco referencial y antecedentes, marco teórico conceptual, marco normativo, universo de estudio y metodología, métodos y técnicas a emplear. La superficie determinada de la franja del derecho de vía para el mantenimiento y conservación de las líneas de alta tensión en el municipio de Tijuana, Baja California, nos invita a cuestionar y analizar el área establecida mediante especificaciones y procedimientos elaborados exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad. Dado que dichas guías y procedimientos técnicos están elaborados para calcular la superficie requerida para la construcción, conservación, ampliación, protección y uso adecuado de la infraestructura, sin embargo, no se menciona si esta instalación genera un campo de radiación y qué alcance tiene. El planteamiento del problema es el siguiente. Para el cálculo de la superficie destinada al derecho de vía, se considera el tipo de estructura de la torre, las cuales pueden ser autosoportadas de 4 circuitos, para postes troncónico tipo lindero, para postes troncónico tipo camellón y para estructuras tipo H. El área de oportunidad es calcular el campo magnético que produce cada torre, considerando el espacio necesario que se requiere para la operación y mantenimiento de la infraestructura, así como el espacio libre del campo eléctrico. El objetivo general es analizar la superficie destinada al derecho de vía para conservación y mantenimiento de torres de líneas de alta tensión, considerando el campo electromagnético para conocer el área específica fuera de riesgo. Asimismo, plantear qué tipo de uso puede darse a la tierra afectada por el paso de esta infraestructura o qué grado de afectación se aplica en cada caso, por lo cual se calcula un coeficiente de afectación considerando usos de suelo y densidades. Como objetivos específicos tenemos el calcular el alcance eléctrico con respecto al tipo de infraestructura que reconoce la especificación CFE L1000-10 de la Comisión Federal de Electricidad. Después, comparar la superficie establecida por la CFE y la calculada previamente libre del alcance eléctrico y aplicar el método de comparación para obtener un coeficiente de afectación de acuerdo a la distancia de superficie establecida de derecho de vía y la despejada del campo electromagnético. Se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué variables se consideran para el cálculo de la superficie tomando en cuenta el alcance del campo eléctrico? ¿Qué diferencia hay entre la superficie calculada mediante los procedimientos de la CFE y la calculada por el alcance del campo eléctrico? ¿Y se puede calcular un coeficiente de afectación para aplicar a lotes de terreno con el paso de líneas de alta tensión? En hipótesis y supuestos se cuestiona el derecho de vía que establece la CFE versus el campo electromagnético calculado en campo. Como justificación, podemos decir que en materia de evaluación, al momento de estimar la superficie destinada al derecho de vía por el paso de líneas de alta tensión, se utilizan los procedimientos de la Comisión Federal de Electricidad y no se considera el campo electromagnético. Este documento estima la superficie considerando ambos elementos y propone la aplicación de un coeficiente de afectación con el objetivo de estimar un valor justo. El marco referencial y antecedentes. Se consultan
algunas publicaciones referentes a este tema. Tenemos la National Cancer Institute. En su portal existen numerosos estudios epidemiológicos y revisiones de la literatura científica acerca de los campos electromagnéticos y el posible daño a la salud. También en el portal de Arquitectura Sana, Norma Técnica de Medición de Biología de la Construcción, Baubiology, para asegurarse que la superficie donde se desplanta la vivienda se encuentra en condiciones biológicas óptimas. De no ser así, descartar la adquisición de cualquier vivienda. Crushing sugiere vivir a 700 pies de líneas eléctricas de alto voltaje, lo que equivale aproximadamente a 213 metros. El Dr. Alan Priest asegura que puede ser dañino para la salud vivir hasta 400 metros de distancia de estas instalaciones. Por su parte, Protección Civil del Gobierno del Estado de México habla sobre la invasión del derecho de vía en líneas de alta tensión en el municipio de Papalotra. Y el Infonavit indica que la vivienda colindante con depósitos de combustibles, ductos subterráneos o líneas de alta tensión debe respetar las restricciones y/o la zona de afectación establecida por Pemex, la CFE o la autoridad local competente. En el marco teórico-conceptual se consultan las siguientes fuentes. De la CFE, la especificación CFE L1000-10, derecho de vía. La norma de referencia NRF 014-CFE. Requisitos que deben cumplirse para que el derecho de vía sea funcional y establece que se puede aceptar vialidades y áreas verdes que contengan árboles que a su edad adulta no rebasen los 2 metros. El INDABIN, por su parte, nos indica en el procedimiento técnico PT-OTS para la elaboración de trabajos evaluatorios que permitan dictaminar el valor comercial que sirva para establecer el monto de indemnización por terrenos que se destinarán a derecho de vía, mediante la ocupación temporal, superficial o construcción de servidumbres. El Infonavit menciona que la vivienda colindante con depósitos de combustibles, ductos subterráneos o líneas de alta tensión debe respetar las restricciones y/o la zona de afectación establecida por Pemex, la CFE o la autoridad local competente. Y en el Ayuntamiento de Tijuana, en el artículo 40, menciona que para efectos de este reglamento, las áreas de restricción de infraestructura e instalaciones especiales tienen sus propias especificaciones. Universo de estudio. Nuestro universo de estudio se encuentra en la ciudad de Tijuana, ubicada al noroeste de la República Mexicana. Específicamente al este de la ciudad podemos localizar la Avenida de las Torres, que es una vialidad que atraviesa prácticamente todo el lado oeste de la ciudad de Tijuana, en donde se encuentra 5 kilómetros aproximadamente de esta instalación, donde quedan viviendas y comercios a 25 metros aproximadamente de distancia de esta infraestructura. Como metodología, tipo y enfoque de la investigación es con base a una investigación exploratoria en la cual se buscan las variables que se formulan para encontrar el resultado que nos indica cuál es la distancia necesaria libre de radiación en líneas de alta tensión, y se considera un enfoque cuantitativo bajo un proceso probatorio con el objetivo de generar resultados precisos. Las variables que se van a considerar son A, el ancho del derecho de vía, B, el campo electromagnético, voltaje y conductores, C, la altura máxima permitida de la vivienda y D, el coeficiente de utilización del suelo. La fuente de datos sobre las torres, el tipo de especificación de la CFE L1000-10 del derecho de vía y también los datos del reglamento de zonificación y usos del suelo del Centro de Población de Tijuana, Baja California.
También se consideran los tipos de onda, la radiación electromagnética que genera por la vibración de electrones u otras partículas con carga eléctrica. La energía producida por esta vibración viaja en forma de ondas electromagnéticas. Dichas ondas se caracterizan por su longitud de onda y la distancia entre los picos consecutivos y se mide en unidades de longitud y por su intensidad o amplitud, es decir, la altura de cada uno de estos picos. Para obtener el coeficiente de variación, aplicamos la fórmula de superficie considerando las variables antes mencionadas. Métodos y técnicas a emplear es mediante el enfoque físico por el coeficiente obtenido y el enfoque de mercado por el coeficiente obtenido. En el avalúo se va a anexar una tabla con los diferentes tipos de infraestructura. Digamos que tenemos un ancho de derecho de vía de 25 metros. El campo electromagnético va a ser de la misma superficie. Tomamos altura del reglamento de zonificación y usos de suelo del Centro de Población de Tijuana en una zona habitacional unifamiliar, donde nos podemos encontrar la altura y el CUS, altura de 7.5 y CUS de 0.8. Las medidas obtenidas, estas serán el campo, suponiendo que el derecho de vía será de 25 metros, la altura de 7.5 metros y un CUS de 0.8. Sin embargo, el campo electromagnético en campo nos da 30 metros. Esto nos arroja un coeficiente de afectación de 0.83. En el avalúo se va a colocar el coeficiente mismo que se va a multiplicar por el valor unitario de terreno. Entonces, tenemos hipotéticamente una superficie de 300 metros cuadrados, un valor unitario de 5,000. A ese valor unitario aplicamos el 0.83 que obtuvimos de coeficiente de afectación, motivo del coeficiente, derecho de vía, y nos arroja un valor unitario de 4,150. Se presenta a continuación el cronograma de actividades, la bibliografía y fuentes consultadas, las ligas, y por mi parte es todo. Muchas gracias.